otro ritmo. ¿Quieres que empecemos otro ritmo? Sí, Joropo. Joropo. El joropo, que no es mexicano el joropo, pero se da mucho en el mariachi ya también. El joropo, digamos, las características, 2 golpes y un apagón, que es la base. Y el apagón es Esa es diferente la aquí. base. Quizás, bueno, así llegó hace años. Yo no puedo decir que es la base de siempre. Así como empezó en el mariachi fue esto. Altanera, preciosa, orgullosa, la viquina, por ejemplo. Sí. Ese es el básico. Pero hay variaciones y que se utilizan inclusive actualmente más que la base. Otra sería 2 golpes apagón, 2 golpes apagón. En este caso, como voy abajo arriba, una vez me toca apagón para abajo, Sí. y la siguiente vez para arriba. La técnica es diferente también. Es más difícil Sí. este. El apagón por arriba. No, para arriba y abajo, arriba y abajo. No, pues Generalmente. el más común y se acostumbra uno. ¿Cómo logro el apagón? Mi mano ya se acostumbra a hacer esto. Ok. Como si estuviera aquí esto. Pa, pa, pa. Si no acostumbro la mano a hacer esto, se me atoran. Sí. Como si ahora como dicen, como si aterrizara un avión, Ah, ok. ¿no? Tienes la mano así, pero va a aterrizar. Con pulgar doy golpe y con los dedos estos apago. Pulgar y apago. El inicio es con pulgar. Sí, para arriba siempre mi vuela va a ser pulgar. Ok. En la guitarra, pues la misma púa va a ser para arriba. Para aquí, esta hacia arriba no. Por eso aquí casi lo escondo aquí. Igual, el joropo. Dijimos que la base del joropo, 2 golpes y un apagón. En el cambio que yo le haga, la variación que haga, debe de existir eso, como sea. Otra de ellas es primero apagón y después 2 golpes. Y en mi iguala sería apago, mano abierta, en vihuela, pulgar, debe de quedar arriba de las cuerdas porque lo siguiente va a ser esto. Ah. Pues hago esto. Sí. Tengo que hacer eso. Entonces tengo que mantener acá el pulgar. En guitarra, como tienen púa, hacen esto. Los 2 golpes tienen que subir la mano, abajo arriba. Y aquí, abajo arriba, en vihuela. Es más fácil en Es más fácil en vihuela. vihuela porque tengo más libertad en mi mano. La puedo abrir, puedo hacer muchas cosas. Ok. Pero se requiere porque la vihuela, aunque como compañera de guitarra las dos forman la armonía, no dejando a un lado el guitarrón, la vihuela es la que hace, la que sale más el sonido. Ok. La guitarra ayuda a compensar lo agudo de la vihuela y también a complementar porque el sonido de la guitarra es bonito. Como un puente entre guitarrón y vihuela, la guitarra. Más o menos se pudiera decir, pero una vihuela sola en un mariachi con un músico que no tenga un sonido bonito cansa. Y si hay una guitarra o dos, ya al oído es más agradable oír lo agudo de la vihuela y lo grave de la guitarra. Entonces eso ayuda. Ok. Si el músico es muy bueno, con la pura vihuela la toca bonito, no cansa. ¿Por qué? Porque le da fuerte donde se requiere, suave donde se requiere, Ok, sí. inclusive el acento, pues ahora sí que hace llorar su vihuela. Es importante. Bueno,
es el joropo. Ya decíamos que esta es otra. Apagón, golpe, golpe, apagón, golpe, golpe. Pero hay otra que es un poco más, digamos, más complicada, pero se usa también, que es, se usa abanico, en este caso. Que es lo mismo que esto, pero primero. Esto es lo que le agregamos al principio. Este luce mucho. Como en cascabel. Ajá. Bueno, el cascabel por lo regular. No te da mi cascabel. Y de repente, pues. De repente, no siempre. Y en el solo también. En el solo lo lleva. Voy a tocar una partecita del solo nomás para que vean pues diferencias, ¿no? De ritmo que se maneja en el caso, por ejemplo, del cascabel. Por ejemplo, que son variaciones en el joropo, inclusive aquí meten abanicos, meten volteado, claro, con apagón. El volteado al revés que decíamos en el son, por ejemplo. Aquí es con apagón, ¿verdad? Okay. Pero dentro del joropo este es el más bonito y el más completo. Que hay más forma de lucimiento con la vihuela. Con la guitarra pues tienen que hacer esto. Más pesado, pero la guitarra no está dura, está más suavecita. Aquí se escucha más feo porque pues es con uña y es la dureza de la vihuela. ¿Verdad? Sí. Es el dominio de la púa y su guitarra. Yo en este caso pues, estoy usando vihuela. Si tomo guitarra ahorita probablemente no me salga tan bien porque pues, casi no toco la guitarra. La he dejado a un lado, pero pues, con la práctica, ¿verdad? Sí. Eso es del joropo y estos son pequeños, digamos, mánicos que también se pueden meter dentro de la melodía, no solo en un solo. Sí, con estas técnicas tenemos muchas opciones para cambiar el ritmo Sí. en diferentes momentos, como el solo, Así es. los versos, estribillos. Exactamente, pero para lograrlo tenemos que, pues, como todo, empezar de cero, empezar a hacer abanico, hacer apagones, hacer volteado, que son una serie de ejercicios que se pueden hacer con son, con guapango o con joropo, serie de ejercicios para dominar todo lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay una donde es joropo también que se llama Qué bonita es mi tierra. Es parecido a esto, pero el ritmo cambia un poquito. Le voy a tratar de dar Fíjense. Aquí tiene uno que estudiarlo con calma porque aquí para dejar el pulgar arriba. Y después el pulgar abajo porque voy a hacer esto. ¿Sí? Porque si no lo sé bien, no lo he practicado y hago esto, ya no puedo porque no voy a hacer esto. ¿Sí? La práctica de por dónde, cómo voy a usar la mano, qué dedo voy a usar,
Y eso enriquece el ritmo. Ok. A base de práctica no es imposible. Sí. Pero pues debe de existir quien le diga, quien le explique al alumno. Tampoco le voy a decir, te voy a enseñar este ritmo si todavía no sabe hacer abanico, si todavía no sabe hacer apagón, si todavía no sabe golpear las cuerdas con un sonido agradable. Pues son paso a paso, pero es interesante el proceso para enseñar un músico de mariachi en todos los instrumentos. En esto pues es rico en ritmos, eso es lo que yo tengo alumnos que entran con guitarra y terminan con vihuela, les llama la atención, suena más, disfrutan más la Sí, mano, la técnica más, es la más técnica, ¿verdad? fluida. Así es. Entonces en cuanto a joropo pues es lo que podemos hablar, siempre cuidando la posición de la mano, siempre lo que hablamos al principio, ¿no? Y con eso no tienen problemas. Perfecto.